Sí procede el juicio de amparo indirecto contra la reforma constitucional judicial. Te explico. Cierto es que el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Sí, con ese texto quedaría superada, conforme a sexto transitorio, esta tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en el año 2009 estableció que el procedimiento de reformas a la Constitución no es manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo promovido en su contra, porque estableció que en la propia Constitución, en el 135, no se establece que sea improcedente algún medio de defensa. Y también es cierto que la segunda sala, en el año 2022, estableció que la improcedencia del juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal prevista en el artículo 61, fracción primera, cuando se impugna alguna adición o reforma a la Constitución Federal respecto a su contenido material, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo. Pero ojo, apliquemos una técnica que se llama inaplicabilidad de la jurisprudencia. Sí, esta técnica la he enseñado en muchos cursos. Está prevista en el Semanario Judicial de la Federación y significa cuando hay una jurisprudencia, pero tú tienes un planteamiento que no se ajusta o no encuadra al supuesto previsto en la jurisprudencia, entonces esa jurisprudencia no es aplicable. Sí, si vas al semanario y pones inaplicabilidad jurisprudencia, te vas a encontrar 356 precedentes donde la Suprema Corte o los tribunales colegiados o incluso los plenos regionales o de circuito han aplicado esta técnica. Entonces damos lectura a la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 2/2022, onceava época, de segunda sala. ¿Y qué crees? Hay un párrafo muy interesante. ¿Sí? En este parágrafo, la segunda sala dice categóricamente: de igual forma, no pasa inadvertido que en algunas demandas de amparo, los quejosos hicieron valer la inconvencionalidad del artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio constitucional contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, toda vez que dicha circunstancia no fue materia de análisis por parte de todos los tribunales colegiados contendientes, tampoco cabría la posibilidad de considerarla para el estudio de la presente contradicción de tesis. Entonces, en las demandas de amparo indirecto donde se reclame la reforma constitucional judicial, es necesario, vía conceptos de violación o planteamientos, solicitar la inconvencionalidad del artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, y todos los juzgadores están obligados a hacer ese estudio. ¿Por qué? Porque así lo establece la jurisprudencia del Pleno 2/2022, onceava época. Sí, en esa jurisprudencia se establece control de regularidad constitucional, contenido y alcance de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación de realizarlo al conocer de juicios de amparo directo e indirecto, abandono de las tesis aisladas. Así que, por respeto al orden constitucional, es procedente el juicio de amparo indirecto para que sean los tribunales federales quienes analicen esta reforma constitucional judicial para saber si se apegó al 135 de la Constitución.